Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a leer hasta ahí nomás. Era mi intención desarrollarlo completo, pero nos vamos a quedar con la primera parte. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso, una iglesia que comenzó con su visita a esta ciudad, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 19, cómo él empieza esta obra en ese lugar. Y todos coinciden cuando analizan esta carta, que se puede analizar de la misma forma que siempre Pablo escribía, de una parte teórica, doctrinal, y después empieza la implicación práctica, ¿sí? Porque siempre va de la teoría a la práctica, ¿sí? Por eso es bueno siempre saber bien la doctrina que creemos para tener una buena práctica. En estas dos partes muy claras, del 1 al 3, la parte doctrinal, y del capítulo 4 al 6, la parte práctica. En los primeros capítulos habla Pablo de cómo es el Evangelio, en qué se basa el Evangelio de Cristo, los beneficios que trae, y del 4 al 6, los privilegios y las responsabilidades, ¿sí? Es lindo el Evangelio, trae muchas bendiciones, pero también tiene deberes y responsabilidades para aquellos que creemos en el Evangelio, ¿sí? Cuando alguno se une a alguna asociación o algún club, ¿sí?, tiene que empezar a regirse y obedecer las normas de ese club o de esa organización. Incluso siendo ciudadanos de este país, también tenemos que obedecer las normas y las leyes que este país tiene. No podemos hacer lo que nosotros queremos. En el ámbito espiritual pasa lo mismo. Nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ingresamos a esta familia de Dios, pero también tenemos responsabilidades y deberes que cumplir, ¿sí? En función de lo que queremos tenemos que actuar. Por eso Pablo va de lo que es el Evangelio, de lo que es la doctrina, a lo que es la práctica y lo que Dios espera de nosotros. Que imitemos a nuestro Salvador, que seamos como Él, que seamos ciudadanos del cielo en esta tierra. Por eso la vida del creyente es siempre un proceso. Es un proceso entre lo que creemos y lo que somos, hasta llegar a eso, ¿sí? Somos santos, el Señor nos hizo santos, entonces, pero en nuestra vida tiene que haber un proceso de santificación. Bueno, esa es la vida del creyente. El proceso de convertirnos en lo que realmente creemos y somos en Cristo. Vamos al versículo 1, ¿sí? Recuerden esto, tener una buena doctrina implica tener después deberes, responsabilidades y algo que tenemos que aplicar en nuestra vida. ¿Sí? No es simplemente saber algo intelectual, sino que la doctrina que tenemos en su palabra y que vamos aprendiendo, siempre tiene que modificar nuestra vida. Si no, no sirve. Dios obra dándonos entendimiento de su palabra, pero después modifica nuestra vida, ¿sí? Por eso Pablo dice, yo pues os ruego que andéis como es
digno. Esa palabra digno significa equilibrar la balanza. Tanto de un lado como del otro tiene que ser lo mismo. Entonces, si yo creo esto, tengo que hacer esto. ¿Sí? Tiene que estar respaldado lo que yo creo con lo que yo hago. Yo pues preso en el Señor, le dice Pablo. Les recuerda que él estaba preso. Él le va a pedir estas cosas y saben que son difíciles, pero él no lo habla de la boca para afuera. Él sabía lo que costaba ser un cristiano, lo que costaba creer en Cristo. Y él dice que estaba sufriendo las consecuencias de vivir como un cristiano. Estaba preso. Así que Pablo no le iba a pedir algo que él no estuviera viviendo. El Señor, ¿se acuerda que le decía de los fariseos? Le decía al pueblo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Ellos enseñan muy bonito, pero no practican lo que enseñan. Bueno, nosotros, como cristianos, siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que decimos creer y lo que somos realmente en nuestra vida y lo que hacemos. Ese es el equilibrar la balanza, que andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Fuimos llamados para salvación, bueno, debemos andar como es digno. En los versículos del 1 al 6 nos va a hablar Pablo de la unidad de la iglesia. Y es un tema muy importante la unidad, porque Cristo la pagó en esa cruz. Le costó mucho al Señor. Fue el deseo original de Dios salvarnos y salvar un solo cuerpo, una sola iglesia. Esa es la unidad que el Señor logró en esa cruz. En el capítulo 1 lo dice de esta forma, del versículo 9 al 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el capítulo 2, lo va a aclarar un poco más, el versículo 15 y el 16, dice, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fue el deseo de Dios de tener un pueblo de redimidos, de llevar a su hogar un pueblo de redimidos para que le adoren, que sean sus hijos, que seamos su familia. Ese fue el deseo del Señor. Por eso cuando alguien no quiere venir a la iglesia, no quiere tener comunión con los hermanos, hay una enfermedad espiritual ahí. Ahora que se viene el invierno, podríamos decir una gripe espiritual. Porque hay algo que está afectando eso que decimos creer. Si yo digo que creo esto, que Cristo logró, tengo que estar con mis hermanos. Tiene que haber unidad en la iglesia. Así tiene que ser nuestro andar digno, buscando la unidad. Por ejemplo, los miércoles, cuando somos re poquitos. Yo sé que tenemos que levantarnos temprano el día jueves, que fue un día largo, pero la verdad cuando estamos acá, yo admiro a los que vienen. Y digo, mirá, tiene una cara de cansado, pero igual viene. Gracias por venir. Porque ahí se ve que están guardando la unidad del Espíritu, que ahí está valorando la unidad, en esas cosas se ven. Y no estoy hablando de tener una asistencia perfecta, pero sí esa lucha de estar congregados, de estar reunidos. Hay lamentablemente muchos que se están enfriando y piensan que pueden dejar de venir a las reuniones, que con venir a los domingos o los sábados alcanza, y no. Tenemos que ser solícitos en guardar esta unidad, porque la creímos, tenemos que defenderla, tenemos que cuidarla. Sabemos que al Señor le costó, bueno, esforcémonos y que se pueda ver.
En los pasajes que leímos, ya somos uno en Cristo. Hay una unidad. Por eso el llamado no es a buscar la unidad, no, la unidad ya está lograda. Cristo la logró. Cristo mató toda enemistad en esa cruz, ahora podemos estar juntos. En ese entonces podían juntarse judíos y griegos que se aborrecían tremendamente, pero vos los podías ver juntos, en armonía, en amor, en una iglesia. Y eso impactaba en el mundo. Hoy sigue impactando también la unidad de la iglesia. Por eso debemos desarrollarla, fortalecerla y cuidarla. Así como tenemos que desarrollar la santidad en nuestra vida porque ya somos santos, gracias a Cristo, bueno, tenemos que esforzarnos por buscar la santidad. Pasa lo mismo. Ese es el plan de Dios. Salvar a un solo cuerpo, a un solo pueblo, a su iglesia. Y pensó ese pueblo todo junto como una unidad y que se desarrolle esa unidad en una iglesia local. Por eso el Señor nos puso en esta iglesia, para desarrollar esa unidad. Siendo tan diferentes cada uno de nosotros, el Señor mató toda enemistad. Podemos fortalecer esa unidad que el Señor logró. ¿Cómo se logra preservar esa unidad? Entonces Pablo, él va mencionando algunos aspectos. Con toda humildad. La humildad es una virtud muy importante en la iglesia. Es muy importante. Habla de tener una buena relación, no solamente con los hermanos, sino también con Dios. Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. A los soberbios mira de lejos, pero su comunión es con los humildes. John Wesley decía que en los griegos y en los romanos no había un término bueno para la humildad. Esta palabra humildad salió de la iglesia prácticamente, porque para ellos no era ninguna virtud, para ellos era una debilidad ser humildes, algo digno de lástima. Sin embargo, para la iglesia es algo fundamental, porque ahí estamos imitando a nuestro Salvador. Él nos dejó ejemplo de humildad. El Rey de Reyes lo podíamos ver en este mundo sirviendo a los demás. Él no usó de sus privilegios, ni pidió algo, ni nos impuso algo, sino que Él vino a servir y estando en la condición de siervo hasta la muerte. Ni siquiera una muerte digna tuvo. Murió como el peor de los pecadores, en una cruz que era maldición morir en esa cruz, era de total vergüenza, ni una muerte, ni siquiera una muerte digna tuvo. Y nos mostró ejemplo de humildad. Pablo escribió en el capítulo 2 cuál era nuestra condición y cómo Dios nos amó y nos salvó por pura gracia. Y dijo Pablo, no podemos jactarnos de nada, no por obras para que nadie se gloríe, no hay nada bueno en nosotros. Nos salvó siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, fuimos perdonados y salvados. No somos dignos de nada. ¿Cómo puedo tener humildad? Pablo dice en el capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, habla de nosotros, en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué condición tan triste! Por eso, para tener humildad, tenemos que recordar de dónde somos rescatados. ¿Dónde es que estábamos y ahora cómo somos colocados en lugares celestiales por Cristo? Tenemos que saber lo que éramos antes sin la gracia de Dios para ser humildes.
¿Cómo se deberían comportar las personas que creen esto? ¿Cómo piensa cada uno que deberían comportarse un grupo de personas que cree esto que leímos recién? Sin embargo, a veces dejamos la humildad y tomamos el orgullo, que es todo lo contrario. El 100% podemos decir de los problemas que surgen entre hermanos es porque hay orgullo de uno o de ambos lados, pero siempre está el orgullo. Fue el pecado original de Satanás. Seré semejante al Altísimo, dijo. Fue el pecado original de Adán y Eva, tentados por Satanás. Seréis como Dios. Pero siempre está el orgullo en nosotros. Los problemas que surgen entre nosotros es porque queremos que nuestro orgullo no esté herido, que nos ofenden y sentimos que nosotros tenemos el derecho y la autoridad de mandar algo. Y el Señor nos dice, recuerden de dónde fueron rescatados, sean humildes. El trato que nosotros podemos tener entre nosotros, por más que hablen algo mal de nosotros y que sea mentira, no se compara con lo que realmente tendríamos que merecer por la condición que teníamos de pecadores. El orgullo se manifiesta de diferentes formas. Podemos tener orgullos por nuestras capacidades, por nuestras posesiones, por nuestra educación, por nuestra posición social. Incluso podemos estar orgullosos de algunos logros espirituales, de las cosas que hice por el Señor. El orgullo tiene muchas formas de revelarse, de mostrarse en nuestra vida. Es la raíz de todo conflicto. Sin embargo, la humildad es la raíz de toda buena relación. Son dos cosas totalmente opuestas. El Señor quiere humildad en su pueblo. La humildad nos permite vernos tal cual somos y nos permite ver tal cual cómo es Dios, cómo es Él y todos los beneficios que recibimos por su perdón y por su gracia. Pablo se miró a sí mismo con humildad y dijo, yo soy el primero de todos los pecadores. Pedro se miró delante del Señor con humildad y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Job también se miró con humildad frente a Dios y dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La humildad nos lleva a reconocer cómo somos nosotros, pero también delante de quién hoy podemos estar. En la parábola de los dos deudores, recordemos que ¿se acuerdan? Había uno que debía un montón al rey y que ese después no perdonó al que le debía muy poco. Recordemos que nosotros somos ese que debíamos un montón. Nosotros éramos esos. ¿Cómo debemos actuar entonces con nuestros hermanos? Cuando tenemos una buena doctrina, tenemos una buena práctica, y entonces volvamos a eso, al Evangelio. Y cuando entendamos bien el Evangelio, vamos a tener vidas humildes. El otro punto que Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre se acompaña con la humildad. La mansedumbre nunca está acompañada del orgullo. Muchos relacionan la mansedumbre con timidez, con indiferencia o con cobardía. Pero eso está muy alejado de lo que la Biblia enseña que es la mansedumbre. En la Biblia encontramos que es la palabra que se usa para los animales salvajes cuando son domesticados, especialmente en los caballos. El caballo no pierde la fuerza por ser manso, sino que ahora su autoridad, su voluntad está gobernada por su amo, por su dueño. ¿Sí? Esa es la palabra que tenemos como mansedumbre. El caballo no pierde su fuerza, el caballo no pierde la velocidad con la que puede galopar, sino que ahora está orientado según su amo. ¿Sí? Cuando llegaron a arrestar al Señor, ¿se acuerdan? Y Pedro quiso defender a su Señor y sacó la espada.
El Señor le dice, ¿acaso piensas que no puedo pedir ahora, que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor tuvo todo el tiempo ese poder, pero lo tuvo bajo control. Nunca lo usó para un beneficio propio. Y Él nos mostró un ejemplo supremo de lo que es tener esto, poder bajo autoridad. Y Dios quiere que nosotros seamos de la misma manera, que tengamos esa mansedumbre. Alguien que se enoja fácilmente no entiende de lo que es mansedumbre. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Muchos tienen un temperamento fuerte, y entonces con la ayuda del Señor pueden dominarlo para su gloria, para no reventar en ira, sino que realmente que seamos, como Él pide, tardos en enojarnos. La humildad y la mansedumbre la aprendemos del Señor. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es lo que el Señor pide de nosotros. Si creemos esto, si creemos que el Señor fue así, bueno, imitémosle, seamos mansos y humildes. La otra actitud para andar digno, ¿se acuerdan? Andar digno. Lo mismo de lo que creemos con lo que hacemos. Tiene que haber un equilibrio. Tratar con gracia los pecados de los demás. Eso es tratar con amor. Que seamos pacientes y soportémonos unos a otros en amor. El amor nos lleva a hacer todo lo contrario a lo que este mundo o pretende ver en nosotros. Podemos soportar en amor los malos tratos y a la vez podemos amar a esa persona que nos maltrata. Esa es la idea. Solícitos, volvamos a Efesios. Entonces, solícitos en guardar, que andéis digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ese es el pedido de Pablo, ese es el pedido de Dios para la iglesia, que seamos solícitos en guardar la unidad. Hay que cuidarla. Y esto habla de solícito, es que estemos dispuestos y seamos diligentes, que lo hagamos de manera responsable y apresurada. Esa es la forma que tenemos que guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor oró por esta unidad de la iglesia. En Juan 17, un texto que lo hemos mencionado varias veces, en el aposento alto el Señor hace su oración sacerdotal y Él ora por la unidad de la iglesia. Lo leo nuevamente, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y en los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y en el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esta es la oración del Señor por la iglesia, para que cuidemos la unidad, para que guardemos la unidad. Así que, hermanos, que podamos ser desafiados a guardar la unidad. Yo sé que cada uno tiene sus actividades y podemos a veces no venir a la iglesia, pero que se vea que estamos gozosos y dispuestos a estar juntos, que se vea esa unidad en la iglesia. No podemos cada uno pretender que no necesitamos estar juntos, no,
tenemos que aprender a disfrutar de esto que el Señor logró, esa unidad que tenemos. Filipenses 2:2, Pablo decía, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y después menciona cómo fue el obrar de Cristo, ¿sí? Les leo nuevamente para terminar, Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y le dejo esta pregunta para recapacitar. ¿Cómo debería comportarse un grupo de personas que cree esto? ¿Cómo debe comportarse en esto? Que dice que esto es su fe, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y que podamos ser desafiados a seguir trabajando en esto que el Señor logró estar